Bueno, mi nombre anteriormente era Luis Hernando Duque Giraldo. Empecé a trabajar el tema de la paz hace más de 25 años, debido a tanta violencia y que yo quería un cambio en mi vida. Empecé un proceso de aprender a perdonar, a desapegarme a lo material, dejar de odiar, de maldecir y buscar un mundo diferente al que hemos estado viviendo aquí en Colombia, que es el tema del amor, del perdón, la reconciliación y el desapego para conseguir esa verdadera paz. Eso es algo a nivel personal entre Dios y el ser humano. Cuando uno aprende a perdonar y todo eso, es que empieza a conseguir su verdadera paz. Pero la paz que estamos viviendo aquí en el país entre el gobierno y los grupos armados, eso es muy bueno para el país, porque al menos es un comienzo de empezar a terminar este conflicto armado que llevamos más de 52 años aquí en Colombia. Bueno, yo voté por el sí porque era un convencido que con el sí íbamos a acabar con este conflicto armado con las FARC, para que no bombardearan más las selvas y destruyeran los animalitos y la naturaleza en la selva. Yo voté por el sí para que se mermaran las minas antipersona, para que se mermaran los secuestros, pero tristemente el país no lo entendió así. Se dejó llevar por otras ideas que en las campañas publicitarias decían que si se votaba por el sí, Timochenko iba a ser presidente ahí mismo. Eso fue imposible, eso es imposible, porque es que incluso Navarro Bol, que ha intentado durante 20 años, no ha podido llegar a la presidencia. Yo creo que en cierto modo el no, que haya ganado el no, fue bueno para el país, porque miremos las consecuencias que el país, los presidentes, el presidente Santos y Álvaro Uribe no se hablaban hacía más de 6 años. Navarro Bol y Juan Manuel Santos y Francisco Santos no se hablan desde hace mucho tiempo. Hubo como un encuentro de reconciliación entre ellos, y yo creo que si hubiera ganado el sí, tendríamos más de 7 millones de colombianos que votaron por el no. Los tendríamos inconformes y ahí se podría armar otro conflicto prácticamente aparte del que ya estamos viviendo. Entonces yo creo que con este stand-by en que estamos, en que ganó el no, pero que el sí sigue sobre la marcha, que se puede, ya los grupos armados dijeron que seguían en los diálogos, el Estado dijo que sí, la oposición del no dijo que iban con algunos puntos que tenían pendientes para reformarlos. Entonces es como una fuerza que se está encontrando ahí, que de todas maneras, al fin y al cabo, yo creo que el sí es el que va a terminar ganando, porque si hubiera ganado el sí anteriormente, prácticamente tendríamos más de 7 millones de personas inconformes. Esto hubiera sido peor. Yo creo que ahora que la gente del sí, la gente del no, estamos convencidos en que el mejor término, a través de esos cambios que van a haber, vamos a llegar a un buen acuerdo. A ver, yo creo que el país no está preparado para la paz así prácticamente, porque miremos que por eso fue que ganó el no. No se investigó, la gente no leyó no leyó el proyecto del plebiscito y se dejaron llevar por unas ideas contrarias que nos decían mentiras, y es muy difícil, un país que está alimentado o amamantado durante tantos años por la violencia, es muy difícil que haya tomar un cambio de un momento a otro. Yo creo que es un proceso que nos va a llevar poco a poco a los diálogos, a buscar el tema verdadero de la paz, que es hacia el amor, hacia el perdón. Y también hay gente que se alimenta de la guerra aquí, y muchos no van a querer que esto se acabe porque se les va a acabar el negocio. E incluso con las bandas criminales va a ser muy complicado aquellos que trabajan con las armas y todo eso. Pero poco a poco miremos que los paramilitares desmovilizados están pidiendo que los incluyan en este proceso. No sé si se puede hacer porque son temas diferentes, pero yo creo que hay mucha gente interesada en tener un cambio. Yo sé que este tema con las FARC y ahora con el ELN, que ya quiere que se sientan el 27 de este mes a sentarse a dialogar sobre el tema de la paz, va a ser muy importante. Entonces yo creo que todo tiene un principio y hay que empezar ya se empezó con las FARC, ahora va a seguir con el ELN, y me imagino que muchos grupos armados se van a querer vincular a todos estos procesos. Lo que yo ya he tenido en mi experiencia sobre la paz es meterse en un mundo interior espiritual dentro de uno mismo sobre el tema del perdón, porque es que si no aprendemos a perdonar nunca vamos a tener paz. El perdón es más del 70 o el 80% para encontrar la verdadera felicidad.
Yo encontré la felicidad es a través del perdón. A mí entre más mal me hace, más aprendo a perdonar. Cuando yo aprendo a perdonar a aquellos que asesinaron a un familiar o que me robaron, si me roban lo material, pero no me roban la tranquilidad. Por eso yo aprendí a perdonar. Si me matan un ser querido y yo puedo denunciar, yo denuncio y hago lo posible porque esto no quede impune, pero entonces si no lo puedo hacer, yo no puedo llenarme de odio porque entonces todos los días van a matar a ese ser querido que me quitaron. Entonces por eso tomé la decisión de perdonar, porque cuando yo perdono me beneficio a mí mismo, me matan el ser querido pero no me quitan la tranquilidad. Y esta es la invitación que yo le hago a las víctimas, que no esperen a que les pidan perdón, porque si ustedes siguen odiando a esas personas que asesinaron sus seres queridos, entonces todos los días le van a asesinar a ese ser querido y no van a poder encontrar una paz espiritual. Entonces el perdón que yo doy es para beneficiarme a mí mismo, y eso es lo que yo invito a la comunidad, que perdonen para que se beneficien a sí mismos, porque no hay otro camino para encontrar la felicidad y la paz interior. Creo que el Estado debe empezar a aprender a reparar a las víctimas, a pedirle perdón, porque es que se han cometido muchos errores en esta guerra con tanto horror, tanto desaparecido, tanto tema de que el Estado también ha cometido muchos errores. Yo creo que el gobierno y el Estado tienen que empezarse a preparar si queremos un país mejor, si queremos un país en paz, tienen que tomar conciencia de que no deben seguir abusando del pueblo, adueñándose de todos los terrenos materiales, como son las riquezas del transporte, la minería, todo. Prácticamente el Estado se está adueñando de todo y no le está dando nada con qué alimentarse al pueblo. Si el país, si los gobiernos no toman conciencia, esto no va a llevar a nada, sino que antes va a empeorar toda esta situación de nuestro país, de Colombia. Creo que esto tiene prácticamente, esto no es gratis. Este sacrificio que ha sido santo puede ser para provecho de ellos y todas las multinacionales. Yo creo que se debe cuidar bastante los recursos, porque si dejamos que exploten nuestros recursos naturales, desde otras partes destruyan la selva, entonces cada día vamos de para atrás. Miremos cómo otros países se han quedado sin riquezas, a lo último se quedan sin riqueza material y se quedan sin recursos naturales. Ayer vi una película que se llama La Tierra, y una película hermosísima donde nos enseña a cuidar nuestro planeta, la naturaleza y todo eso. Yo creo que si nos dedicamos a explotar lo material y no empezamos a cuidar nuestra naturaleza, vamos a terminar como otros países que sea lo último, se van a quedar sin riqueza material y sin riqueza natural.